Ok, estamos en una serie que comencé el domingo pasado que se titula Una vida apasionante. Y estamos específicamente hablando de una vida cristiana apasionante. No le puse una vida cristiana apasionante, primero porque sería un título largo y segundo porque está implícito que toda nuestra vida es una vida cristiana. Entonces, por eso nosotros los cristianos no andamos gritando a los cuatro vientos que tenemos una vida cristiana apasionante, porque realmente lo que queremos es que se revele el Cristo que está en nosotros por medio de la vida. ¿Alguien puede decir amén? Y hay un versículo que va a ser base para cada una de estas semanas que está en 2 de Pedro 3:18. No estoy predicando de él específicamente, pero sí estoy poniéndolo como base para entender de qué se trata una vida cristiana apasionante. Y ahí está en pantalla, dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. El pueblo de Dios dice, amén. Y aquí la palabra clave, recuerden, llévense esto. Por cierto, los animo a tomar notas. Tenemos teléfonos inteligentes que con el dedo nos permiten escribir. Podemos traer un cuaderno si somos más chapados a la antigua y escribimos a mano. O si es como mi generación, que usamos los dos recursos. A veces escribo con el dedo y a veces escribo con la mano porque no quiero que se me olvide. Pero de igual manera, el recurso que uses, toma nota porque la mente falla. Pero la palabra clave de esta serie, y es muy importante que ustedes se la lleven allí en sus notas, es la palabra crecer. La palabra crecimiento. Dice Pedro, creced, en un imperativo en el castellano antiguo, ¿verdad? Creced. Es una orden de Dios a través de Pedro. ¿Y crecer en qué? Dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Pedro es un testimonio de una vida que supo crecer a pesar de sí mismo, de una vida que supo ser entrenada por el Espíritu para convertirse en alguien crecido en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo a pesar de sí mismo. Y esa es la buena noticia para nosotros, que no importa cómo seamos, el Cristo que vive en nosotros formará su gracia y revelará su conocimiento a nosotros, aunque le pongamos estorbo en el camino. ¿Alguien le da un aplauso al Señor en esta mañana? La premisa sobre la cual baso este mensaje, segundo de la serie en esta mañana, es esta. Quien permanece creciendo en su relación con el Señor gozará de una vida apasionante. ¿Lo digo una vez más? Quien permanece creciendo en su relación con el Señor gozará de una vida apasionante. ¿Sabes? La vida espiritual, a diferencia de la vida natural, tiene algo fabuloso a favor de ella. Y es esto. Naturalmente, nosotros crecimos hasta un punto. Unos crecen más y otros crecen menos. La estatura, dice el Señor, por mucho que nos afanemos físicamente, no le podemos añadir, una medida antigua, no le podemos añadir un codo a nuestra estatura. Pues diríamos hoy, no le podemos añadir un pie, no le podemos añadir un centímetro, usa la medida que quiera, pero lo cierto es que el Señor dice, físicamente vas a crecer hasta un tope. Pero espiritualmente, aunque hay un tope para crecer, ese tope es interminable. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Efesios 4? Que el Señor quiere por medio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hombres llamados por Dios, junto con la iglesia, formar a los santos, a nosotros, los creyentes, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo escuchó? La vida cristiana está diseñada para que crezcamos y crezcamos y crezcamos sin parar hasta que lleguemos a la estatura espiritual de Pablo el apóstol. Hasta que lleguemos a la estatura espiritual de Pedro el apóstol. Hasta que lleguemos a la estatura espiritual de Juan, el que vio la revelación, el Apocalipsis. No, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que el crecimiento es interminable. Espiritualmente no podemos parar de crecer. ¿Tú quieres pasión en la vida cristiana? Es crecimiento continuo en la vida en Cristo. El pueblo de Dios dice, amén. La semana pasada usamos un pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 2, al final, después del mensaje poderoso de Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Recuerdan?
Y en Hechos 2, 40 al 42 veíamos el testimonio de los primeros cristianos. ¿Qué hicieron ellos inmediatamente que conocieron al Señor? Y yo usaba 3 ejemplos la semana pasada, pero dejé uno para la semana en la que estamos hoy, o el domingo, el día en que estamos hoy, porque quería dejar este principio para detenerme en él, porque implica que veamos 4 cosas más de un solo principio, precisamente en el versículo 42. Pero si estás tomando nota, este es el principio que hoy te vas a llevar contigo: perseverancia. Perseverancia. Seguramente ustedes saben completar conmigo esta frase: el que persevera, dice por aquí, alcanza, dicen otros, yo me lo sé así: el que persevera, triunfa, logra, vence. El que persevera, triunfa. La vida cristiana es una vida de perseverancia. ¿Saben? La palabra de Dios dice que el primero en perseverar a favor de nosotros es Dios. De hecho, dice Pablo que si tú y yo llegáramos a ser infieles, Él permanece fiel. Gracias, mi amor. Él permanece fiel, lo cual quiere decir que Dios es insistente, perseverante, constante en permanecer en nuestras vidas, porque Él está comprometido a que nosotros perseveremos en Él por la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Di fuerte conmigo: perseverancia. El significado bíblico de la palabra perseverancia es persistir en la verdad, es mantenerse firme, es ser constante y por largo tiempo en un propósito o forma de vida. Saben, a diferencia, como decía la semana pasada, a diferencia de muchos en nuestra generación que creen que lo apasionante es lo temporal, nosotros los cristianos descubrimos que en lo eterno y en lo permanente hay algo apasionante que nada más ni nadie más nos puede dar. ¿Saben por qué? Porque a Dios nunca lo terminamos de conocer. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios: yo doblo mis rodillas para orar por ustedes, a fin de que ustedes puedan comprobar la altura, la profundidad y la anchura del amor que excede a todo conocimiento. ¿Sabe lo que está diciendo? Nadie puede bucear lo suficiente en el océano de Dios, porque por mucho que profundicemos, no lograremos conocer todo de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, cuando tú dices: ay, estoy cansado de hacer lo mismo, es porque paraste en tu crecimiento, estás en piloto automático, ya no te desafías a ti mismo orando sobre un texto bíblico para que Dios te muestre lo que Él reveló allí, ya no te apasionas en la vida cristiana porque no te retas a participar del evangelismo, a dar tu vida por otros, a guiar a otros en el camino, y mientras más tú te inviertes en otro, más te demanda el Señor que profundice en el océano de su palabra, en el océano de su persona, y lo vasto y lo magnífico de Dios es tan tremendo que nunca tocaremos fondo, pero siempre seremos sorprendidos más y más por la gloria de nuestro Dios. Hechos 2:42, hoy lo usamos como base para esta enseñanza. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Así que si traemos el significado a esta frase de la palabra perseverar, cuando dice y perseveraban, estamos diciendo: estos cristianos desde el comienzo entendieron que debían continuar haciendo lo mismo una y otra vez. Estos cristianos entendieron que debían mantenerse en 4 cosas esenciales de la vida cristiana. Di conmigo: 4 cosas. Dice aquí: ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Lo decimos una vez más: en la doctrina de los apóstoles, díganlo fuerte conmigo, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Esta gente, que por cierto, entiendan el contexto, esta gente perseguida,
que se pone la soga al cuello cuando se identifica como cristiano, que se pone del lado socialmente de los perdedores, porque entiendan la cultura, tienen en contra de ellos al Imperio Romano. Para los romanos son unos parias y unos perseguidos. Y también son odiados por su propia nación, los judíos, porque ahora entra en conflicto el Cristo que ellos proclaman resucitado con el liderazgo religioso de Israel que lo quería muerto y sepultado. Entonces, cuando ellos entran a la comunión de la iglesia, 3,000 convertidos por la predicación de Pedro, y ellos se bautizan, como veíamos la semana pasada, ellos están firmando su sentencia de muerte. Y ellos están diciendo, nos ponemos del lado de los que socialmente son perdedores y son minoría. En cierta forma, aunque a nosotros no nos persiguen de la manera que los perseguían a ellos, hoy también se demanda que los cristianos entendamos que cuando tú te pones del lado de Cristo, te pones del lado de alguien que históricamente por los últimos 2000 años lo han venido criticando su doctrina y han venido criticando a quienes revelan, proclaman y viven quién es Él. Tal vez te has sentido alguna vez así. Y dice, Señor, ¿qué pasa? No vale la pena. Y Él dice, mira, si lo hicieron conmigo el olivo verde, la rama viva, ¿cómo no lo harán con ustedes, que eran ramas secas e injertadas? Si lo hicieron conmigo el tronco, ¿cómo no lo van a hacer con ustedes las ramas? Queridos, disfruten la oposición, celebren el que la gente a veces no quiera entender lo que tú vives, porque al final algunos serán salvos por causa del testimonio perseverante de tu fe. Repito las 4 cosas que ellos hacían. Porque a diferencia de la generación del siglo XXI, ellos no querían hacerle un upgrade a su teléfono todas las veces, o todas las semanas, o todos los meses, o todos los años. Ellos no estaban enfocados en cambiar el carro cada vez que le cambiara el olor a nuevo. Ellos no tenían mentalidad de cambiarle los muebles a la casa cada vez que, ay, ya me cansé de estos muebles, aunque estén nuevos. Y pongo estos ejemplos, porque luego nuestra experiencia espiritual traemos y transportamos esa misma experiencia. Ay, me cansé de hacer lo mismo. Por eso hay un tráfico de ovejas en las iglesias impresionante. Porque la gente dice, ya me cansé de lo que hacen aquí. Voy a probar nuevos vientos y voy a ver cómo es el asunto en el otro lugar para desafiarme, porque queremos experiencias nuevas. Y por eso en el matrimonio se están cambiando las parejas, se están divorciando y casando con otros, por la sencilla razón de que queremos nuevos vientos, queremos probar nuevas cosas. Yo decía la semana pasada que yo llevo casi 43 años de vida y por estos 43 años he comido todos los días y no le pierdo pasión a la comida. Persevero en ese ejercicio hasta el día de hoy. Pregunto, ¿cuántos perseveran conmigo? Y los demás no. Por ósmosis se alimenta. Todas las manos de los que comen, por favor. No es un pecado comer. Dios creó la comida. El asunto es cómo comes y cuánto comes. Y cuán repetido lo haces, pero realmente es bueno comer, no nos cansamos de eso. De la misma forma, no nos debemos cansar de hacer lo mismo con pasión para nuestro Señor Jesucristo. Hay 4 principios que salen de estas 4 expresiones o descripciones de aquellos primeros cristianos. El primero, que el Señor nos enseña hoy a perseverar. 4 actitudes de perseverancia, por decirlo de alguna manera. La primera, perseveraban en la instrucción espiritual. Y ese es el consejo para nuestras vidas, perseverar en la instrucción espiritual. Dice la expresión inicial del versículo 42 de Hechos 2, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Di conmigo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina significa enseñar, significa instruir, usando como base el sistema de creencias del Nuevo Testamento. Recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos ahora 27 libros que conforman nuestro Nuevo Testamento. 27 libros que conforman nuestras Biblias. De ellos, 13 cartas, y si le sumamos Hebreos, si Pablo fue el autor o no, o el escritor o no de Hebreos, si escribió 13 o 14 no lo sabemos, pero la gran mayoría del Nuevo Testamento lo escribió Pablo, y para esta época, esta fecha, él no se había convertido. Así que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo con la vida de aquellos cristianos. La doctrina se estaba estableciendo bajo la enseñanza de los apóstoles.
Lo cual quiere decir que cuando ellos se reunían, ellos estaban recibiendo la revelación directa de Dios, que más tarde se convertiría en el Evangelio de Lucas, escrito por Lucas, y en el libro de Hechos mismo, que está narrando aquí esta experiencia, y en todo nuestro Nuevo Testamento, porque estaba saliendo, se estaba cocinando, mientras esta gente vivía la fe. Pero dice la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando el texto dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, está diciendo que no solamente perseveraban en el estudio privado, sino también que ellos buscaban las reuniones donde estaban sus maestros y los líderes de la iglesia para ser instruidos según los apóstoles iban recibiendo del Señor la revelación del Cristo. ¿Lo estoy diciendo claro? Es decir, ellos eran proactivos en el estudio privado y ellos eran proactivos en el estudio corporativo porque ellos sabían que en lo uno y lo otro el Señor se estaba revelando de una manera única a sus vidas. Y en esto perseveraban. No era algo que hacían de vez en cuando, era algo que hacían todos los días. De hecho, el libro de los Hechos dice que todos los días en el templo y por las casas comían juntos con sencillez de corazón y eran instruidos por la palabra de Dios. Tiene que surgir en nosotros, y esta debe ser nuestra oración. Señor, provoca en mí una necesidad de ver en tu palabra la revelación y los secretos tuyos que todavía me son a mí velados o son secretos. Cuando asumimos que creemos todo de Dios, comenzamos a perder. Cuando nos quedamos con revelaciones aplicadas a una generación y no entendemos que esa misma revelación cobra una vida especial en esta generación, porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. ¿Sabe qué quiere decir que es viva? Que como es viva, como es Cristo mismo revelado en su palabra, Él lo que habló a la generación del primer siglo, lo habla a nuestra generación. Y es el mismo mensaje, pero que cobra una vida distinta generacionalmente. No cambia la verdad, pero se aplica distinto al corazón de una generación. Tú tienes que estar en constante exposición a la revelación de Dios. Y no puede ser una revelación subjetiva. Tiene que ser una revelación objetiva. No puede estar basada en lo que yo siento. Tiene que estar basada en lo que Él dijo. No puede estar basada en lo que yo me imagino, sino en lo que Dios claramente nos está diciendo. Alguien dijo esta frase, escribió esta frase. Antes yo creía que la Biblia era aburrida, pero ahora reconozco que el aburrido soy yo. Antes yo creía que la Biblia era aburrida, pero ahora reconozco que el aburrido soy yo. Sí, porque la Biblia se vuelve aburrida cuando es algo que tengo que hacer. Pero cuando es la palabra de Dios que está hablando a mi corazón y me dice algo especial todos los días. Y cuando me reúno con la expectativa de recibir la palabra de Dios para mi casa, para mi familia, junto con la iglesia del Señor, Dios comienza a hablar de una manera tan fresca a nuestros corazones que salimos con gozo en nuestras vidas diciendo, wow, la verdad que Dios está hablando a nuestras vidas, mientras que otros se rascan la cabeza diciendo, ¿qué yo hago aquí? Debería estar poniendo unas tablas en la ventana de atrás de mi casa. Pero cuando tú estás centrado en Dios, tú sabes que lo más importante no es llenar tu refrigerador con toda la provisión. Quizás se acabe en los supermercados. Tú sabes que eso es importante porque el cuerpo hay que nutrirlo. Pero tú estás aquí en esta mañana porque sabes que la misma palabra que te habló en la semana, Dios la usará también en labios de tu pastor para formar en ti vida, o de tu maestro en la escuela dominical, o en la célula con tus hermanos, o en la vida y en la experiencia de iglesia, cuando los dones y la gracia de Dios a través de Cristo en nosotros se manifiesta y trae vida, confirmación y alimenta y nos hace crecer el Espíritu. Por lo tanto, salgamos del aburrimiento, mis queridos, porque la Biblia no es aburrida. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es para todos los tiempos. Los aburridos somos nosotros. Que lo primero que ellos hacían era perseverar en la doctrina de los apóstoles. En algún momento esto iba a ser probado. Se levantarían algunos judíos y dirían, ¿les dijeron que Cristo solamente salva? No, tenemos que volver a la circuncisión. Pero ellos se levantarían
creyentes verdaderos, sobre la proclamación de la doctrina apostólica. Y junto con Pablo, ahora el heraldo, el predicador a los gentiles, dirían, miren, si un ángel del cielo, o yo mismo, dice Pablo en Gálatas 1, viene con un mensaje diferente, no lo creáis, porque este evangelio es uno, único, para siempre, y es verdad. Yo te reto en este día a que en esta semana seas desafiado, a que Dios hable a tu corazón, a que siembre una palabra en tu espíritu, a que llene tu mente con una verdad bíblica. ¿Cuánto hace que no puedes memorizar una declaración de la Biblia? ¿Cuánto haces que no recibes algo de Dios directamente de su palabra, o a través de un hermano o una hermana, ahí en un grupo pequeño, o aquí en la iglesia, todos reunidos, recibiendo palabra del Señor? Así como nuestro carro necesita gasolina con frecuencia para funcionar bien, nosotros necesitamos la combustión del Espíritu en el roce diario de los unos con los otros y en la interacción de todos con la palabra de Dios. Estoy predicando una iglesia viva. ¿Alguien puede decir amén? ¿Estoy diciendo algo necesario para tu vida? Yo creo que tenemos que comenzar a sacudirnos de escuchar lo que nos gusta para comenzar a escuchar el consejo de Dios. Y tenemos que volver al punto donde Dios te dice, mira, no escuches solamente lo que te produce bonitos sentimientos, sino también aquello que te instruye para que en el momento de la dificultad estés firme como una roca, sepas en quién creer y no temer de ninguna manera, porque tu Dios reina sobre cada circunstancia. Pero si tu fe se desmorona en medio de la prueba, aunque somos humanos y a veces pareciera que sucumbimos, pero no nos quedamos en el suelo cuando nos sostiene Cristo, Él siempre nos levanta. El pueblo que conoce a su Dios es el pueblo que se esfuerza en Él. Di conmigo, perseveraban en la palabra viva y eficaz. Aleluya, dice esa muchacha. El papá la semana pasada la sacó, yo le pedí que la dejara adentro. Pues tenemos que acostumbrarnos a los bebés. Dice la Biblia que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Así que nadie se queje porque esa niña está alabando a Dios en este lugar. Amén. Un aplauso al Señor. Yo antes me ponía nervioso y le sugería, no sé si por aprenderlo de otros pastores cuando era más joven, mire, sáquelo hasta que esté tranquilo. Yo creo que debemos tenerle paciencia a los niños. Ellos nos tienen paciencia a nosotros. Segundo que quiero dejarte en este día es perseverar en la unidad. A ver, digan todos conmigo, perseverar en la unidad. Aquellos cristianos lo tenían claro, que mejor son dos que uno. Dice la frase popular que todos conocemos, en la unión está la fuerza. Dilo conmigo, en la unión está la fuerza. Eso es un principio bíblico. Dice a través de Eclesiastés, mejores son dos que uno. Si uno cae, el otro lo levanta. Si hay frío, el otro lo calienta. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ellos eran capaces de comprender este principio. Dice la Biblia, cuando nosotros estábamos leyendo, que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. ¿En qué perseveraban? En la común unión, de donde viene la palabra comunión. Ellos no eran uniformes, pero sí eran unánimes. Dice la Biblia que cuando vino el día de Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo sobre los 120, ellos estaban juntos y unánimes. ¿Saben? Nosotros hoy nos separamos porque queremos ser uniformes, porque queremos que todo el mundo piense igual, que todo el mundo alabe igual, que todo el mundo ore igual, que todo el mundo tenga nuestra teología y nuestra doctrina. Nos separamos por las cosas secundarias, debiendo entender que deberíamos estar unidos por lo principal. Josué Barrios es un joven venezolano, un bloguero cristiano, y él escribió esto en su blog, una frase que para mí tiene mucho peso. No basta con tener buena teología en la cabeza, también la necesitamos en el corazón. No podemos separarnos porque sentimos hacerlo, porque el diablo sabe que una casa dividida no prospera. No podemos separarnos porque tenemos estilos diferentes. Y mucho menos porque nuestras posiciones en doctrinas secundarias difieren.
Ven que han surgido denominaciones y se han dividido porque unos creen que Cristo viene antes de la tribulación, otros creen que Cristo viene a mitad de la tribulación y otros creen que Cristo viene después de la tribulación. Y yo realmente encuentro en la Biblia una sola cosa, que Cristo viene. Unos creen en el milenio de 1000 años, otros creen que el milenio está ahora celebrándose en el cielo, unos creen no sé cuántas cosas. Hermanos, crean todo lo que quieran, pero vamos a creer algo, que la Biblia hable de 1000 años. No sé si será en el cielo, en la tierra, donde sea. Vamos a creer lo que la Biblia dice y a hablar lo que la Biblia dice y a callar lo que la Biblia calla. Mi doctrina cada vez se vuelve más simple. Leer la Biblia y creer la Biblia. Y respetar a todas las posiciones que hay dentro del marco de lo aceptable. En cuanto a salvación, en cuanto a la teología de la segunda venida de Cristo, en cuanto al ejercicio de la iglesia. Hay muchas variantes y muchas posiciones, pero la Biblia es una sola. Y la palabra es clara, y vamos a ser claros en lo que la palabra es clara, porque ahí está la unidad. El grupo de los 12 es interesantísimo, porque ahí estaba Simón el celote, que quería traer el reino de Dios por la fuerza en ese tiempo. Y Cristo lo transforma y lo convierte en un discípulo que acepta la venida del Hijo en el día final. Y ahí está Mateo, el publicano, que hizo alianza con el Imperio Romano, odiado por el celote, y terminan siendo apóstoles y hermanos en una misma iglesia, alabando juntos a un mismo Dios, porque entendieron que había diferencias de posición en sus corazones, pero había unidad de espíritu en el mismo Cristo. En Efesios 4, Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Saben, nosotros, por lo menos en Cuba, tenemos un problema con la palabra soportar. Porque nosotros creemos que alguien a quien tenemos que soportar es alguien a quien no nos tragamos. Y decimos muy a menudo, a ver todos los que saben eso, un montón de cubanos aquí, vamos a ver si traemos de otras naciones. Dice, no lo soporto. Y dice, lo voy a soportar por mi madre. O lo voy a soportar por fulano de tal. Y lo que está diciendo es, me lo voy a tragar y lo quiero matar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La palabra sopórtense unos a otros es de la palabra soporte. Es de la palabra base. Es de lo que sirve de plataforma o de sostén para que algo pesado caiga sobre él. Y es el deseo voluntario de nosotros servir de plataforma para que alguien débil esté sobre nosotros y no se caiga. Pero realmente, aún en mi experiencia personal, cuando alguien es débil, es pesado. Y no queremos soportarlos. Pero tenemos que revestirnos del amor de Cristo. Y tenemos que orar hasta convertirnos en plataformas de los más débiles para que se vuelvan fuertes encima de nosotros, sostenidos por nosotros. Porque esa es la unidad del Espíritu. No oigo muchos amén. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice aquí ahora, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Saben lo que es estar solícitos? Es estar dispuestos. Es como tú ahora que te dijeron, hay gasolina en la Cora, güey. Y te dispusiste a hacer colas de 3 horas. Yo, gracias a Dios, no hice colas de 3 horas. Pero vi gente ahí parado, ahí esperando la gasolina, dispuestos. No importa que hay calor, no importa que apagaron el carro porque se le está acabando la gasolina. No importa porque yo quiero lo mío. Hay una solicitud, hay una disposición. Dice el Señor, bueno, ¿qué tal ahora si ustedes traen todo eso natural a la vida espiritual y le permiten al Espíritu Santo usar la disposición de ustedes para generar en sus vidas la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Di conmigo, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está la Trinidad. Uno, un solo Dios, pero que está sobre todos, el Padre. Fue por todos el Hijo y está en todos
el Espíritu. Alguien le da un aplauso al Señor Jesucristo en este lugar. Homero, el gran famoso escritor griego, no mi pastor, el escritor de la Ilíada, de la Odisea, escribió esto: no son en vano los más débiles si su fuerza se une. No son en vano los más débiles si su fuerza se une. ¿Sabe lo que está diciendo en su sabiduría este escritor no cristiano? Que cuando un montón de débiles se unen, se convierten en fuerza y cambian una ciudad. Hace poco veía una foto que me gustó mucho. Ponía un montón de gatitos, ¿cómo se le podría decir? ¿Una manada? Porque bandada de los pájaros, manada de los... Alguien ayúdeme con el español, que ya no... Manada, ¿ok? Una manada de gatitos, venían todos así juntos y dicen, cristianos, caminos a la oración. Pero ponen una segunda foto al lado y vieron un montón de leones juntos saliendo y dice, cristianos saliendo de la oración. Porque la debilidad se torna en fortaleza cuando practicamos la unidad. Mis queridos hermanos, vamos a perseverar en la unidad. No discutamos por lo que creemos que difiere con el otro. Vamos a unirnos en un solo Señor. Vamos a unirnos en un solo Espíritu. Y vamos a unirnos en un solo bautismo. Y vamos a celebrar la unidad de un Dios que es sobre todos, por todos y en todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres, pero uno, como Él debemos ser. Alguien celebre la unidad en el nombre de Cristo. Si nos vamos a separar de las falsas doctrinas, si nos vamos a separar de las herejías, si nos vamos a separar de las sectas, si vamos a hablar la verdad cuando se trata de mantener la verdad, pero vamos a estar unidos con nuestros hermanos cuando se trate de la unidad en Cristo y estemos en Él los que creemos en el Señor. Porque en la unión está la fuerza. Lo tercero es que ellos perseveraban en la restauración espiritual. Fíjense, lo primero fue perseverar ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la unidad, la comunión de los unos con los otros. Y en tercer lugar, dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan. Y de ahí extraigo esta imagen espiritual, que partir el pan en la cena del Señor habla de restauración espiritual. Sí, en primer lugar el mensaje de Cristo allí en la primera cena, ¿recuerdan? Reunió a sus discípulos en la Pascua final, toma el pan sin levadura, lo parte y dice, esto es, los que saben digan conmigo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, por todos, uno por todos, en mi cuerpo que por ustedes es partido. Y ahí está hablando de redención, redención es salvación. Entonces el primer mensaje del pan es este, yo me voy a morir por todos, para salvar a todos los que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Pero dentro de esa celebración y de esa imagen de partir el pan, hay un mensaje restaurador. Porque cuando nosotros volvemos a la comunión con Cristo, muchas veces venimos manchados y venimos rotos y venimos marcados, porque aunque tenemos salvación en nosotros, también hay humanidad y fallamos como pensamos, fallamos como sentimos y fallamos como actuamos. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Cuántos se han manchado alguna vez en la vida cristiana? ¿A cuántos el pecado le ganó ventaja? ¿Cuántos fueron tentados y se dieron a la tentación? A ver, déjenme ver las manos, hermanos, sin vergüenza. No es que sean unos sinvergüenzas, es que lo hagan sin vergüenza. A ver, levanten las manos una vez más. ¿A quienes ha tentado el diablo con malos pensamientos? ¿A quienes ha desmotivado de orar? Dejen las manos levantadas y aplica a tu vida. ¿A cuántos cuando vas a leer la Biblia le caen los bostezos más grandes del mundo y te da cansancio? ¿A cuántos cuando llegas aquí a la iglesia te cae una desmotivación impresionante y te quieres ir a tu casa? No bajen la mano. Porque yo sé qué les pasa. ¿Por qué me pasa a mí? Digo, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Saben? Puedes bajar la mano, gracias.
Pero cuando la iglesia partía el pan, nos estaba enviando un mensaje a nuestros días, y es este: el Cristo al que predicamos no solamente es experto en salvar al que no tiene salvación, es también experto en restaurar a cada uno de los que salvó. ¿Saben la diferencia en que hay entre un crítico de arte y un restaurador de arte? Es que el crítico es experto en ver lo que está bien, pero también en lo que está mal, y es experto en resaltar lo que no está bien, y muy poco de lo que está bien. A diferencia del restaurador, el restaurador ve la obra y dice: esta es una obra original, este es un Goya, o ponle el nombre de tu pintor famoso, conocido y el que más te guste. Esto es un cuadro original. Sé que el tiempo ha pasado sobre él, dice el restaurador. El tiempo ha cobrado factura. Los que intentaron robárselo hicieron marcas que lo dañaron. La pintura se ha distorsionado, pero no importa. Yo no soy un crítico, yo soy un restaurador. Yo tengo los instrumentos precisos y la calma y la perseverancia para trabajar sobre esa pintura, para llevarla a su diseño original que el autor le dio. El restaurador hace alianza con el pintor sobre la pintura para traer la imagen original y devolvérsela a aquellos que quieren asombrarse con la pintura original. Saben, el restaurador es nuestro Señor Jesucristo, pero Él está usando herramientas de carne y hueso, que somos tú y yo, para con perseverancia usarnos a nosotros para establecer el principio de la restauración espiritual. Pablo le escribió a los Gálatas esta declaración: hermanos, Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, denúncienlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restriéguenselo en la cara. Hermanos, si alguno de ustedes encuentra a otro en una falta, tráelo a la reunión de oración y conviértelo en un motivo de oración. Para no decir que es un chisme. No, dice, si ustedes sorprenden a otro en una falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y vuelve aquí de nuevo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Di conmigo: restaurar. La iglesia ha sido llamada a restaurar, no a criticar, no a chismear, no a señalar, no a juzgar, a restaurar. Ahora, la restauración no es tapar el pecado, es confrontar el pecado en amor. Y porque hay muchos restauradores en la iglesia que le dicen: no te preocupes, mi hermano, la carne es débil. Si tienes que tener 2 mujeres, el Señor te entenderá. No, los restauradores condenan el pecado en la persona, no con los otros. Y mientras lo hacen, le dejan saber a aquel que están reprendiendo que esa reprensión no es porque te odio, es porque te amo. Te produzco heridas, porque fieles son las heridas del que ama. Pero mientras estás herido por tu pecado y por mis palabras, estaré a tu lado para levantarte cada vez que te caiga y para producir en ti la obra de Cristo a través de mi vida. No sea que algún momento yo necesite de tu corazón restaurador para ser levantado. El profeta Jeremías es llevado por el Señor a la casa del alfarero. ¿Recuerdan ustedes esta historia en la Biblia? ¿No la han leído? Pueden ir en el libro de Jeremías, creo que en el capítulo 18, si mal no me recuerdo. Ahora no, en sus casas. Es una historia para sentarse a tomarse un café y leerla. Y la historia de Jeremías es esta: él va a la casa del alfarero llevado por el Señor. Y cuando va a la casa del alfarero, ve al alfarero con el barro sobre la rueda. La rueda está continuamente moviéndose porque él está generando la fuerza que mueve la rueda, el alfarero. Y el barro está tomando formas, pero el barro tiene la característica que aunque el alfarero esté haciendo el perfecto trabajo, el barro, aunque aparentemente es dócil, no lo es y pierde su forma continuamente. Así que el alfarero toma el barro, lo deshace, lo vuelve a poner en la rueda y vuelve a trabajarlo. Y esto se repite una y otra vez hasta que el alfarero le dé la forma a la vasija que él quiere darle.
Y ahí hay una imagen espiritual que Dios le dice al profeta: yo soy el alfarero y el barro es la casa de Israel. Al barro lo desbarato cuantas veces quiera, lo quiebro, lo deshago, porque yo soy el artífice, el maestro que le está dando forma a la vasija que saldrá de ese barro. Lo que muchas veces no entendemos es quién es la rueda. Y yo creo que por los últimos 2000 años, la rueda sobre la cual reposa el barro y se mueve al compás del pie del Señor es la iglesia. La iglesia es esa rueda que le permite al barro en ella desarmarse con toda su rebeldía, pero a la misma vez le permite al alfarero formar al barro y restaurarlo al diseño original en la rueda. Muchos de nosotros nos vamos a desarmar en el camino, pero hace falta que esta iglesia sea una rueda en el movimiento del Espíritu para restaurar el diseño que Dios puso en ti y en mí y en cada uno de nosotros. ¿Cuántos hacen alianza con el Señor? ¿Cuántos hacen alianza conmigo en este día y dicen: Señor, como iglesia seré la rueda donde el barro será formado a la imagen y al diseño que tú le diste al alfarero divino? Alguien denle un aplauso al Señor Jesús. Eso implica que estemos juntos, que estemos comprometidos y que tengamos el mismo corazón. Amén. Que estemos juntos, comprometidos y que tengamos el mismo corazón. No dejaremos a ningún soldado caído. Lo levantaremos en la medida que los soldados se dejen levantar. Pero haremos todo lo que sea necesario para restaurar a todo el que lo necesite, con amor, hasta que Cristo sea formado en ellos y en nosotros también. Seamos la rueda que mueve el alfarero, para que nuestro pueblo seamos barro formado a la imagen del Señor. Dime si no es apasionante eso. Pero cuando tenemos una vida cristiana que está centrada en nosotros, déjame ver la última prédica del pastor famoso, a ver qué me tiene que decir a mí. Yo no estoy en contra de eso, yo escucho prédicas. Yo no estoy criticando eso. A mí me gusta escuchar lo que hombres de Dios usados, con diferentes estilos, con diferentes posiciones, dicen. Yo creo que es una herramienta poderosa el YouTube y cada una de las herramientas que tenemos. Pero cuidado con la actitud y la motivación con que vamos. Si estoy pensando nada más en crecer yo, no estoy creciendo, estoy engordando. Yo tengo que desarrollar, si el Espíritu de Dios me está avivando, yo tengo que venir a la iglesia y decir: yo me voy a meter en la visión de la iglesia que tiene que ver con salvar al perdido, con establecer y discipular al creyente, con restaurar al caído y con ser instrumento en las manos de Dios. Si todo lo que yo estoy recibiendo, diferentes vías, aquí y a través de la predicación en la internet, no me mueve a ser un instrumento junto con el cuerpo de Cristo y la expresión de su cuerpo, que es esta iglesia donde Él te ha puesto, y vienes solamente un domingo, cantas, pero no te involucras, realmente, perdónenme, no es falta de fe, pero dudo del movimiento real del Espíritu Santo en tu vida. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en una vida, no solamente produce momentos bonitos de adoración, produce también creyentes que dicen: ¿qué hay que hacer para salvar al perdido, para discipular al creyente nuevo y para restaurar al caído? ¿Qué hay que hacer, pastor? Porque este es el llamado que Cristo nos ha hecho a todos. Cuatro amén y los demás dicen: ay, ay, ay. Entonces, en primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la unión, en la unidad, en la comunión. En tercer lugar, en la restauración. Y en cuarto lugar, perseveraban en una oración corporativa, en una oración de cuerpo. Miren ustedes la expresión, perseveraban, dice, en las oraciones. ¿Se dan cuenta que está en privado? Disculpe, que está en plural. Oraciones. Ellos perseveraban en el estar juntos y el que aquella iglesia oraran cada uno de aquellos hermanos. Por eso nuestras reuniones de oración, cuando las celebramos martes 9 de la mañana y sábado a las 8, son muy intencionales en buscar hermanos y decirle: pasa al frente y ora, porque quiero que no solamente los que ven en la internet, sino nosotros como cuerpo experimentemos la oración del cuerpo. Y entonces tienes a unos que cuando oran, me encanta Norma, porque Norma ora con la Biblia. Entonces viene Rebe y ora con fuego y con pasión.
Y el otro viene y ora con su propio estilo y cada uno está poniendo suyo. Entonces, en lugar de decir, ay, me gusta más cómo ora este y cómo ora el otro, decimos, gracias Señor, porque en la oración de tu cuerpo manifiestas la multifacética gracia de Dios, pero en todos debe moverse el mismo Espíritu Santo, llevando las oraciones de cuerpo delante del Señor. Les voy a poner algunos ejemplos de oración en la Biblia. Dice en el mismo pasaje de Hechos 2, versículos 46 al 47, dice esto de la iglesia: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ustedes cuando leen estas palabras, ¿no ven la emoción del autor de Lucas, del escritor? Porque cuando yo leo el libro de Hechos, yo me llevo lo que transmite el escritor de que está apasionado en contarnos estas historias. ¿Les parece a ustedes? Porque él inclusive pone detalles como buen historiador que es y dice, lo que estos cristianos al vivir juntos, compartir juntos y orar juntos, experimentaban, era tan tremendo que el resultado era que alababan a Dios de una manera visible y fogosa. Pero además de eso, el pueblo tenía favor con ellos. Qué tremendo que cuando el mundo nos ve vivir, nuestra fe es tan contagiosa que la gente dice, me gusta como esa gente vive y cree. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y el Señor se complace con la vida de esta iglesia, que el Señor dice, ¿para dónde mando a los que se van a salvar? Para la iglesia de Jerusalén, que a eso ahí está lleno de unidad, de perseverancia, de buena palabra, de oraciones comprometidas. Ahí hay gente que le cree al Señor, ahí hay gente trabajando para mí, ahí hay gente restauradora, ahí hay gente que va a recibir al nuevo creyente. Tú tienes que entender que las iglesias crecen cuando Dios ve que ahí hay personas que ya se cansaron de solamente estar juntos y ahora están poniéndose de acuerdo para esperar a los próximos y generar el ambiente propicio para hacerlo crecer en el Señor y restaurarlos en Cristo. Pero tiene que haber un ambiente de expectativa. Señor, úsame a mí para la gloria de tu nombre mientras te alabamos juntos y vivimos juntos. Alguien diga amén. En Hechos capítulo 12 hay un testimonio de la oración de la iglesia poderoso. Herodes el rey pone en la cárcel a 2 apóstoles, Jacobo y pone también a Pedro. Unos días antes de la Pascua, él toma a Jacobo, lo saca de la celda y Pedro después escucha junto con los demás de la iglesia, mientras Pedro permanece en la cárcel, que Jacobo fue pasado por la espada. No sé si lo degollaron o le atravesaron la espada, pero él muere, es uno de los primeros apóstoles en morir. Y Pedro está en la cárcel y Herodes dice, a este también lo voy a matar porque es uno de los cabecillas del cristianismo. Pero de momentos viene la celebración de la Pascua en Jerusalén. Y ellos dicen, no vamos a dañar otra Pascua, ya dañamos una Pascua con Jesús y resulta que lo metimos en una tumba y ahora dicen que resucitó, mejor no matamos a Pedro, no voy a hacer que la Pascua sea la que los haga resucitar. Así que lo dejan ahí, dice, vamos a esperar que pase la Pascua, pero terminando el último día de la Pascua, lo pasamos por la espada como Jacobo. Sin embargo, en el versículo 5 de Hechos 12, la Biblia dice esto, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo te pregunto, ¿qué crees que pedía la iglesia? Señor, que maten bien a Pedro, que no le duela la espada. No, la iglesia decía, Señor, sabemos que Jacobo murió y tú determinaste que así fuera, pero es posible por tu voluntad que Pedro sea sacado de la cárcel. Señor, saca a nuestro hermano, al apóstol de la iglesia, al hombre que has usado con poder. Señor, creemos que todavía su tiempo no ha terminado. Sé que Herodes lo sentenció, que los judíos lo quieren muerto, mas si tú lo quieres vivo, sácalo de la cárcel. En el versículo 11, la Biblia dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió a su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Son las palabras de Pedro.
cuando se encontró en medio de la calle, fuera de la prisión, sin las cadenas que lo tenían amarrado, y se dio cuenta que lo que había vivido de ser desencadenado por un ángel, pasar por encima de los soldados que lo custodiaban y por una celda o prisión abierta, salir de la prisión y caminar hacia la calle, no era el producto de su imaginación, sino la realidad generada por el cielo, porque el Padre envió a su ángel, porque su iglesia oró de acuerdo unos con otros y todos con él. Te voy a poner otro ejemplo de una iglesia que ora junta, de manera constante y guiada por el Espíritu. En Hechos capítulo 4, Pedro regresa con Juan, lo amenazaron, lo golpearon, le dijeron no prediques más en ese nombre. Él dijo, miren, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y lleno del poder de Dios silenció las bocas de sus detractores. Y salen de la prisión. Esto es otro pasaje, mucho antes del anterior. Y llegan a la iglesia, les cuentan lo que pasó y miren lo que la iglesia ora. Hechos 4, 23 y 24 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, porque cuando somos iglesia nos volvemos unos de otros. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y después el versículo 24 dice, ya cerrando esa declaración, y ellos, habiéndolo oído, oyeron a Pedro, oyeron a Juan, oyeron lo que declararon. Ellos, escuchen esto, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios en un común acuerdo. Se pusieron de acuerdo y no oraba una persona. Para aquellos que les molesta cuando todos oran, dice, oraron unánimes. La expresión dice, todos abrieron su boca y comenzaron a orar. Esto es tremendo, iglesia. Porque había tal unidad que no me molestaba lo que el otro estaba diciendo, porque está orando desde el Espíritu junto conmigo. Y alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y siguieron orando y dijeron en su oración, Señor, concédenos poder, concédenos valentía para predicar tu evangelio, mientras nos respaldas con tu mano, haciendo por medio de nosotros señales, portentos y maravillas. Y dice la Biblia que cuando ellos dijeron amén a esa oración, cuando hubieron orado, escucha esto, iglesia, nadie se pierda, nadie se duerma, escucha esto, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Te tengo una pista. Aparte de orar en el mismo Espíritu y unidos, también hay que orar lo que está en el corazón de Dios. Miren, ellos tenían enemigos que los perseguían y amenazas sobre sus cabezas. Pero esto no fue lo que pidieron. Escúchame, esto no fue lo que pidieron. Ellos no dijeron, Señor, quita del camino a nuestros enemigos, protégenos y cúbrenos a nosotros. No, ellos dijeron, Señor, escucha sus amenazas. Y mientras estas van en aumento, te pedimos que nos hagas a nosotros más valientes y que nos permita ser más públicos con nuestro mensaje. Que el nivel de persecución sea proporcional al nivel de valentía de nuestra fe. Y luego dijeron, y mientras tú nos das valentía para predicar en el fuego de la persecución, danos tu mano de respaldo para que esos que niegan la fe, pero tú quieres salvar, vean portentos, maravillas y señales por medio de nosotros y no puedan negar que el Cristo resucitado habla en nuestras bocas. ¿Te das cuenta? Ellos no piden una protección mientras están escondidos, acobardados. Ellos piden valentía afuera y poder de Dios afuera. La iglesia quiere poder de Dios adentro para que se nos ericen los pelos. Las señales no son para que nosotros adentro formemos algarabía. Son para ir donde está el que está lisiado, el ciego, el cojo. Y nosotros mostrar que Dios en compasión les ama. El poder del evangelio no es para gritarlo en las cuatro paredes. Es para ir afuera y públicamente predicar el evangelio
evangelio y someter nuestro miedo, mientras en el nombre de Jesús hablamos la verdad de Dios con todas las letras, que el hombre es pecador, que Cristo murió por el pecado, que quien se arrepiente y crea en Él tiene vida eterna y el amor del Padre lo llenará. Hace falta una iglesia que predique la cruz, pero afuera, valientes, aunque no sea políticamente correcto. Que tiemblen nuestros edificios cuando terminemos de orar. Pero he entendido que Dios hace temblar edificios cuando llena corazones. Y Dios llena corazones cuando los corazones saben pedir la voluntad del Padre. No cuando nuestros caprichos y nuestros deseos son elevados en una oración unánime. Si nuestra oración no está siendo unánime, es porque cada uno está lleno de sí mismo. Tenemos que llenarnos del Padre para pedir lo que está en el corazón del Padre. Y esa oración, Él dirá a ella, amén, sí, es establecida, la hago realidad. Valentía y llenura para el que quiere gastarse para el evangelio del Señor Jesucristo. Anhelo que llegue ese día, que vivamos para la gloria de Dios, que dejemos de pedir pensando en nuestros deseos, en nuestros beneficios personales, y que comencemos a orar por lo que es prioridad en el corazón de Dios. Quiero cerrar con esta declaración y con la historia de un hombre poderoso en siglos pasados. Si nuestra vida cristiana no es lo suficientemente apasionante, es que no estamos arriesgando lo suficiente. Si nuestra vida cristiana está estancada y falta pasión en ella, es que no nos estamos arriesgando lo suficiente por Cristo. No, ven conmigo en un avión, deberíamos hacerlo en algún momento, y que nuestro viaje misionero fuera a Irán. E intentar buscar a nuestros hermanos, pastores, hermanos de iglesia, y preguntarles, hey, ¿te cansaste de orar? Que Él te va a decir, ¿cómo me voy a cansar de lo único que me sostiene en un mundo que me quiere ver muerto? Hey, ¿te cansaste de la palabra de Dios? ¿Cómo me voy a cansar de la revelación que me anima a permanecer cuando el mundo me quiere degollar? ¿Cómo crees que no voy a buscar al Espíritu si es Él el que me revela dónde mis hermanos se reúnen en esta próxima semana? Porque no podemos compartir dirección, ni enviarnos WhatsApp, ni escribir en el Facebook, ni decir cambiamos el horario de culto. El Espíritu nos tiene que decir en la Casa Azul de la Calle Verde. Hoy se reúne la iglesia. Si no dependemos de Él y si no vivimos para Él, nuestra vida no tiene sentido. Pero como Él nos transformó la vida, no importa que los ayatolás nos quieran ver muertos. Nosotros vivimos para Cristo hasta el último aliento de nuestras vidas. ¿Será que necesitamos persecución en los Estados Unidos? ¿Será que necesitamos huracanes que rujan con más frecuencia en Miami? ¿Será que necesitamos que nuestra comodidad y complacencia sea removida para volvernos cristianos como ellos en el Medio Oriente? ¿O será que aprovechamos nuestra cobertura de gracia y en nuestros recursos y en nuestra bendición nos llenamos de la pasión de Cristo, arriesgando en nuestro contexto todo lo que sea suficiente? Porque esa es la clave para vivir una vida cristiana apasionante. William Carey, no sé si han escuchado hablar de ese nombre o mencionar ese nombre. Fue un zapatero humilde que amaba a Dios. Un cristiano sin estudios prácticamente, zapatero de profesión, que cuando escuchó a un misionero hablar y decir que en la India en esa época había 2 millones de indios no alcanzados por el evangelio, él fue a ver a sus líderes y les dijo, yo quiero que me envíen a la India a predicar a Cristo. Y los creyentes de su época y los que movían los intereses de la época le dijeron textualmente, se los voy a leer, joven, siéntese y calme su emoción. Cuando Dios quiera salvar a los indios, cuando Dios quiera salvar a esa gente, de seguro lo hará sin contar con usted. Carey no lo detuvo esta respuesta. William Carey tomó los ahorros que tenía de su humilde profesión y se fue a la India y por 7 años se autofinanció. Después de 7 años creyeron en él y empezaron a sostenerlo para que él continuara la labor misionera. Pero mientras esto sucedía, William Carey predicaba con valentía el evangelio y no veía un solo convertido. Para aquellos que miden el éxito por resultados humanos. Vivió décadas en la India y ningún indio se convirtió. Cuando William Carey estaba anciano y estaba a punto de morir, fue cuando Dios respondió sus oraciones
Y Dios hizo germinar la semilla de la predicación. Y se levantaron miles de cristianos convertidos en la etapa final y pudo establecer cientos de iglesias. Hoy es conocido como el padre de las misiones modernas, porque pagó el precio, porque no se cansó, porque no era como nuestra generación que se aburre de lo mismo, perseveró porque creyó hasta esperar ver el resultado. Y miren él lo que dijo en uno de sus viajes de regreso al mundo occidental. Se paró frente a una junta de misiones y este fue el título de su mensaje que pasó a la historia como uno de los mensajes cristianos más famosos. Él lo tituló así: esperemos grandes cosas de Dios, y lo predicó cuando no tenía resultados en su campo misionero. Esperemos grandes cosas de Dios y emprendamos grandes cosas para Dios. Esperemos grandes cosas de Dios y emprendamos grandes cosas para Dios. Yo creo que en nuestra generación, en la actualidad, nos hemos quedado con la primera parte. Esperemos cosas grandes de Dios. Pero se nos olvidó materializar la segunda. Es tiempo de que nosotros emprendamos cosas grandes para Dios. Dios ya nos ha dado demasiado. Dios nos ha bendecido en grande. Dios nos ha demostrado que Él es inmenso y que nos ama demasiado. Vamos a tomar todo lo que nos dio: dones espirituales, experiencias con Él, palabra completa, presencia de su Espíritu Santo, bendiciones materiales, relaciones humanas, conexiones de reino, todo lo que Dios nos ha dado, y emprendamos para Dios lo que Él nos ha encomendado en el nombre de su Hijo Jesucristo y en el poder de su Espíritu Santo. Y tú verás junto conmigo que la vida cristiana sí es apasionante. Ponte de pie.